Buenas tardes, queridos estudiantes. Como correspondía en la clase del sábado 24 de septiembre, que fue feriado, estamos haciendo una clase de reposición en el que vamos a realizar un repaso, es decir, un recordatorio, un resumen del contenido estudiado hasta el momento con vista a la realización del primer control parcial. Bien, em, teniendo en cuenta todos los temas trabajados, las diapositivas que hemos em, desarrollado, las discusiones que hemos desarrollado en el marco de las clases presenciales, los videos que hemos analizado en torno a el desarrollo humano. Vamos a hacer un resumen de las temáticas teniendo en cuenta desde el inicio del periodo menstrual, los días fértiles y la concepción del embarazo, así como los temas sucesivos a eh, el avance de las clases. Entonces, les voy a compartir primeramente para iniciar el debate del mismo. Em, el primer tema que refería, disculpar un momentico. Ya está. Bien, este es el primer tema que avanzamos en torno al análisis de la materia. La psicología del desarrollo, que también la denominamos psicología evolutiva, psicología de las edades, es decir, existen diferentes autores que han eh, abordado sobre esta materia, esta asignatura que es muy interesante y necesaria para el desarrollo profesional de ustedes. Bueno, en esta asignatura vamos a estudiar las regularidades del desarrollo psíquico y de la personalidad, las leyes internas de este proceso, así como las causas que dan lugar a las principales tendencias y características psicológicas en las distintas etapas. Se refiere a las etapas evolutivas, desde la concepción del embarazo hasta la muerte por edad. Pero también en esta disciplina podemos observar cómo aparecen algunas irregularidades en el desarrollo psicomotor, en el que vamos a identificar algunas enfermedades, patologías, trastornos, etcétera, sobre la marcha del estudio de la misma. Aquí encontramos estrechamente ligada la solución de algunos problemas en la psicología del desarrollo, como los factores determinantes en el desarrollo psíquico, la periodización que deriva de la concepción asumida ante este problema y la manera en que es concebida la relación existente entre la enseñanza y el desarrollo psicológico. Bueno, como estudiamos en algunas asignaturas anteriores como psicología general, pudimos estudiar, comprender y valorar la naturaleza biopsicosocial del hombre, donde tuvimos la oportunidad de debatir sobre
el conocimiento que va adquiriendo la persona a lo largo de su desarrollo y que éste lo transgrede de generación en generación. Por tanto, podemos afirmar que el hombre actúa por conductas aprendidas, ¿verdad? Bueno, teniendo en cuenta la experiencia vivida desde las primeras etapas, desde la infancia del individuo, podemos afirmar que vamos a estudiar esta materia como una disciplina em, de la psicología general. Por ello, la importancia de recordar algún contenido importante de esta asignatura del semestre anterior, ¿verdad? Bueno, recordando un poco, hemos hablado frecuentemente y, y profundamente sobre los grandes aportes que realizó el gran maestro Sigmund Freud, ¿verdad? Recuerdan, Em, dentro de estos grandes aportes que hizo Sigmund Freud fue la importancia de los contenidos asumidos en la infancia, donde el individuo es capaz de superar o frustrarse ante estos contenidos o experiencias que fueron asumidas en la infancia. Tenemos también aportes muy importantes como la pirámide de necesidades emitida por Abraham Maslow. eh, Recuerdan que en esta asignatura hicimos un análisis muy profundo y ejercicios prácticos sobre la pirámide de necesidades, donde identificamos algunas necesidades en nuestros pacientes. Necesidades, por favor, recuerden que una vez que tengamos un paciente frente a nosotros y estudiadas las características de personalidad, nos bastan de 3 a 5 minutos para identificar las características de nuestro paciente. Teniendo en cuenta la individualidad de nuestros pacientes, vamos a estar enfocando nuestros diagnósticos y tratamientos eh, utilizando una comunicación muy exhaustiva. Pero ojo que en esta comunicación, teniendo en cuenta los factores personales, debemos utilizar un lenguaje muy natural, un lenguaje muy simple, buscando siempre que la persona, el paciente o el familiar que lo acompaña, se lleve la idea lo más claro posible de la importancia sobre el diagnóstico y sobre el tratamiento de su familiar o, bueno, del enfermo en este caso. Entonces, teniendo en cuenta estos ejemplos de los nombrados, Sigmund Freud, Abraham Maslow, y bueno, tenemos otros muchos por mencionar que ya ustedes tienen conocimiento. Vamos a hacer un pequeño recuento sobre los enfoques que tuvo la psicología para que naciera esta ciencia, es decir, la psicología del desarrollo. Bueno, anteriormente, hace muchos años, era un poco ignorada eh, y por tanto el factor biologicista era predominante, es decir, no se tenía en cuenta este aspecto psicológico en la naturaleza de la persona. Es decir, que siempre y todas las enfermedades, todos los trastornos eran evaluados desde el enfoque biologicista. Vamos a, vamos a observar un poco para recordar estos enfoques que dieron lugar al desarrollo de la psicología evolutiva como ciencia.
Bien, como les comentaba, con este enfoque biologicista, pues la tendencia era, como ya lo expresa, biologizar todo el comportamiento o los factores ambientales que también son de gran importancia, pero todo se veía desde el punto de vista o desde el enfoque biologicista. Esta fue una de las grandes limitaciones que se tuvo en ese tiempo y que por tanto fueron objeto de crítica y de cuestionamientos. Bueno, aquí nuestro gran fundador del psicoanálisis, que sustenta también principios importantes para el nacimiento de esta ciencia, en la que dice que la personalidad se encuentra condicionada por impulsos o instintos de carácter innato y que privilegia a los instintos sexuales, los cuales sirven de base a las motivaciones inconscientes del sujeto. Para Sigmund Freud, estas motivaciones inconscientes se consideran como los principales inductores de todo comportamiento humano. Por tanto, aquí él menciona esta naturaleza del ser humano como un enfoque conceptual sobre lo que también recibieron algunas críticas, porque estaba obviando el lado biológico. Por tanto, también podemos decir que eh, nos sirvió de gran ayuda para el nacimiento, pero también fue criticado. Bien, bueno, tenemos aquí también los conductistas. Dentro de los conductistas tenemos al nombrado Watson. Decía Watson que existía una relación dialéctica y que se refería al estímulo-respuesta, es decir, que el individuo se centraba en el desarrollo reduciendo a una conducta observable. Al concebir desde una posición positivista que lo subjetivo constituye el epifenómeno en el cual quedaba fuera de campo el estudio de la ciencia, al no ser medible de forma objetiva. Bueno, decía Watson que donde se comenzaban a formar los hábitos y sistemas de hábitos en dependencia de la estimulación y el reforzamiento. Bueno, en algunas etapas de nuestra vida se nos es muy utilizada esta teoría de Watson, por tanto, tuvo gran repercusión. Mayormente en el enfoque cognitivo-conductual utilizamos la teoría del reforzamiento, mayormente en la infancia y en la primera y segunda infancia, porque este enfoque se refiere a cuando el niño eh, es reforzado un comportamiento, lo asume como tal. Por ejemplo, tenemos un niño de 3 años que ya sabemos se encuentra en una crisis eh, y decimos, este niño lo toca todo, es muy inquieto, no duerme, todo lo rompe. Entonces, estamos reforzando este comportamiento negativo y no estamos creando hábitos. ¿A qué se refiere esta teoría de Watson? Bueno, cuando el reforzamiento es positivo y queremos obtener un buen resultado a pesar de este niño que es inquieto, que todo lo toca, que vamos a reforzar de manera positiva. Bueno, pues el niño es muy tranquilo, es muy educado, se orienta fácilmente con las consignas que le da mamá, por tanto es un niño muy responsable. Entonces, estamos reforzando una conducta positiva que el niño es capaz de asumir. A eso se refiere a grandes rasgos esta teoría del reforzamiento de Watson.
Bueno, haciendo un poquito de crítica, podemos decir que estas concepciones, la biogenética y la sociogenética, tienen un rasgo común y que consiste en que las fuerzas motrices del desarrollo son vistas por ellos fundamentalmente en los factores extrapsíquicos y que haciendo énfasis en los factores biológicos ocurren, por supuesto, en el organismo. Es decir, que cuando ocurre de manera biologicista, lo podemos observar mediante la conducta, sin tener en cuenta que la conducta también tiene un origen psicológico. Y esta fue una de las críticas que se le realizó a estas teorías. Bueno, la concepción psicogenética o el enfoque centrado en la persona, que aquí tenemos a Erickson, tenemos a Freud, tenemos a Alport, muy importante, es decir, estamos hablando sobre los factores subjetivos que influían en el comportamiento de la persona. Bueno, aquí este enfoque habla solamente de lo psicológico y también constituye una crítica. ¿Por qué? Porque más adelante es que sucede la integración o eclecticismo de estos enfoques, que también lo vamos a ver un poco más adelante. Esta tercera concepción puede subdividirse en tres grandes grupos: la teoría psicodinámica, la teoría cognitiva y las teorías personológicas. Estas explican el desarrollo atendiendo esencialmente a los componentes afectivos. Es decir, el componente cognitivo aquí no era importante. Todo era aprendido. La inteligencia aquí no existía y por tanto fue criticado. Bueno, tenemos también una teoría cognitivista que, em, entendiéndolo, sería todo lo contrario al enfoque humanista. Aquí se le da mayor importancia al aspecto cognitivo, es decir, a la inteligencia, al aprendizaje. Por tanto, podemos mencionar a Jean Piaget, importante, destacado psicólogo que realizó grandes aportes al nacimiento de esta ciencia como tal, mencionando uno a uno los autores que propiciaron el desarrollo o el nacimiento de esta ciencia. Es muy importante dominar, perdón, quiénes fueron los autores en el desarrollo de cada ciencia. Bueno, dice Piaget que el desarrollo intelectual como el pensamiento y partiendo de él, se consideran que las mismas están condicionadas por un proceso de equilibrio.
Bueno, de Maslow ya hemos hablado. Ya hemos mencionado cómo Maslow planteó esta pirámide de necesidades, donde la autorrealización era la mayor necesidad que tiene el ser humano, iniciando desde las necesidades de primer orden o las necesidades básicas, constituidas las necesidades fisiológicas, es decir, el sueño, el descanso, la alimentación, la hidratación. Para él, alcanzar la cúspide, sentirse autorrealizado, era transitar por todas las necesidades que le anteceden, pero no se tiene en cuenta al 100% el aspecto eh, social. Por tanto, podemos afirmar que nadie ha llegado a estar completamente autorrealizado. Si recordamos un poco, hablábamos en clases sobre este tema de la autorrealización, donde ustedes han podido comprender que el ser humano constantemente se está planteando metas, ¿verdad? Siempre tenemos una meta, un propósito que alcanzar. Alcanzamos unos y ya nos estamos trazando otros. Por tanto, el ser humano siempre está en búsqueda de una mejoría constante. Citábamos el ejemplo de ustedes, por ejemplo, que están estudiando para alcanzar ser titulados como fonoaudiólogos, pero muchas personas no se conforman con la licenciatura, es decir, necesitan continuar estudiando para sentirse autorrealizados. Y entonces buscamos la manera de realizar posgrados, diplomados, maestrías, etcétera. De la misma manera, todo ser humano se plantea metas constantemente. Aquellas personas que no se plantean metas son los, por ejemplo, los conformistas que no tienen pensamiento en el futuro. Es decir, se sienten complacidos eh, con lo que tenemos hoy, esperando qué sucede mañana. Em, en en esta temática, considero, mm, si existe alguna duda, entonces hacemos un banco de preguntas para complementar el tema que estamos analizando en la clase de hoy. Entonces vamos a dividirnos en equipos, vamos a formular algunas preguntas donde podamos evacuar todas las dudas. Les doy 10 minutos para continuar con el tema. Estaré atenta.
Yo estoy a la espera, cualquier duda me avisan. Bien, entonces, analizando todas las teorías, vamos a hacer una integración de la misma. Bien, agotado el tema, vamos entonces a finalizar para pasar al análisis del tema número 2.